Pocos creerían en otras latitudes lo que hemos visto y vivido en Valdivia si no se hubiera dejado constancia de ello en este documento. Era la más bella ciudad de la América Austral. Solo quedaba la voluntad de renacer. Luego del doble terremoto que destruyó o inutilizó el 80% de sus edificios. Fue un episodio que supera la dimensión del tiempo. El registro del cataclismo en la imagen y la descripción cronológica de lo que sucedió después quedaron fuera de la actualidad. Están por triste derecho en la historia. La ciudad entera había descendido con el terreno más de 1,5 metros. Quien no conociera los paseos ribereños antes del hundimiento, apenas podría imaginárselos. De ellos solo quedan las grietas profundas y la ruina. En todos los lugares donde los antiguos esteros o los brazos del río fueron rellenados con propósitos urbanos, las casas se desmoronaron sobre sus cimientos. Solo se salvaron los edificios asentados en terreno firme o anclados por debajo de los materiales sueltos. El terremoto resucitó el olvidado plano topográfico de la ciudad antigua. Pronto tuvo el mundo entero noticia de la catástrofe. Y se tendió de inmediato el puente aéreo que permitía traer a Valdivia auxilios del resto del país y del mundo entero. Millones de hombres y mujeres sintieron entonces a Chile con valor de símbolo y fueron espoleados en el más noble sentimiento de la especie humana. Quienes llegaban de todas partes para mitigar en la medida de sus fuerzas el dolor y la desazón de los valdivianos, apenas podían dar crédito a la realidad. Las pérdidas de vidas no guardaban relación con la magnitud del cataclismo. El terremoto se había producido a las 3 de la tarde de un luminoso domingo de otoño y 15 minutos antes puso en guardia a los valdivianos con un temblor muy fuerte. Los terremotos de Valdivia han sido los de mayor intensidad que registra la historia sísmica del mundo. En la escala que tiene como tope la cifra 12 para la destrucción total, el tremendo movimiento de tierra se repitió en 2 sacudidas inmediatas con grado 11. 10 provincias chilenas sufrieron en una semana 9 terremotos seguidos. La cuantía de los daños materiales era inconmensurable. Al hundirse el terreno, las aguas del río invadieron millares de hectáreas del área urbana y de fértiles cultivos, y los sepultaron para siempre. Cambió la topografía. Desaparecieron jardines y prados. Las calles ribereñas quedaron cubiertas de agua. La estatua del héroe indicaba los perfiles de la destruida urbanización. Al hundirse la tierra, las márgenes del río se extendieron en varios centenares de metros. Las aguas anegaron las ruinas de muchas industrias. En cuanto a la pérdida de bienes, las consecuencias del hundimiento fueron tan graves como las del terremoto. Los pobladores de la ribera lo perdieron todo: casas, muebles, cultivos, útiles de trabajo, ropa, alimentos.
puentes que dan estilo a la ciudad se retorcieron. Los pilares se desplomaron y al desplazarse las estructuras, se desprendieron enteros de sus terraplenes de acceso. Hoy puede navegarse entre los estribos inclinados por donde antes se hallaba el paseo tradicional de los valdivianos. Era una ciudad incorporada al río. El pujante desarrollo industrial estaba enmarcado por un paisaje urbano que era orgullo de los hombres del sur. El cataclismo produjo corrimientos asombrosos. Hubo roturas increíbles. Todo el sur de Chile vivía aquellos días agobiado por la dimensión de la tragedia, sobresaltado por la constante repetición de los temblores y al mismo tiempo conmovido por la generosa ayuda del mundo entero. A las tierras y ciudades convulsionadas llegaron de inmediato representantes de numerosos organismos internacionales, además de los portadores de medicamentos, comida, ropa. Muchos enfermos, mujeres y niños fueron trasladados a lugares menos movedizos por tierra, mar y aire. Porque esta ciudad de 80.000 habitantes se había quedado en pocos minutos sin habitación para más de un tercio de ellos, sin luz, sin teléfonos, sin agua potable, sin alcantarillado. Los problemas eran tremendos y urgentísimos. Había que alojar a los desposeídos y rehacer la vida urbana en una ciudad destrozada. Las murallas amenazaban inminentes derrumbes con los sucesivos movimientos de la tierra o el desmoronamiento provocado por las lluvias incesantes. Para quienes lo habían perdido todo, cualquier cosa rescatada de la ruina y la inundación, por dañada e inútil que fuera, tenía valor inapreciable. La inclemencia del invierno anticipado, las dificultades y los riesgos no constituían obstáculos valederos en el empeño. La cuantía de los destrozos era de tal magnitud que los escombros podían extraerse utilizando procedimientos industriales. La estación del ferrocarril hubo de ser totalmente demolida. Y la lucha para completar la destrucción tenía ribetes monstruosos. En las casas habitables, el privilegio de un baño era ofrecido como natural obligación. La vida en Valdivia renacía a poco. Era una prueba admirable de la capacidad del ser humano para adaptarse a cualquier circunstancia. Se habían tomado medidas inmediatas para eliminar los peligros de las epidemias. El hundimiento del terreno y la rotura de los puentes obstaculizaban en gran manera las comunicaciones. Los que no pudieron o no quisieron salir de la ciudad por aire o por mar, comenzaron a trasladarse con los escasos bienes salvados a las partes altas. Para el pueblo chileno, el amigo y el compadre son verdaderas instituciones que durante los días de aflicción representaron una actitud general noblemente compartida. El camino de acceso al aeropuerto había sido cubierto por las aguas.
Durante la marea alta era necesario utilizar vehículos especiales para pasar los vados. Las rutas que comunican a Valdivia con el norte y el sur del país estaban destrozadas. Las grietas del terreno, el exceso de carga causado por las caravanas de camiones portadores de auxilios y las lluvias dificultaban hasta la desesperación el tránsito y los trabajos para rehabilitarlas. Hacia la costa, distante 15 kilómetros de Valdivia, el reguero de muerte y destrucción del maremoto se sumaba a la ruina del cataclismo terrestre. Pueblos enteros de pescadores desaparecieron. La ola gigantesca dejó en pie solo algunas bambalinas. La miseria enterrada o los árboles rotos decorados con la lana de los colchones. Los barcos hicieron viajes demoníacos. Salieron del puerto a alta mar con sus tripulantes, pero sin control posible, y se hundieron o fueron a varar a distancias enormes de sus fondeaderos. Además de activo puerto, Corral era lugar de veraneo y paseo favorito de los valdivianos. El maremoto convirtió la mayor parte del pueblo en rasante reguero de promiscuos despojos. Pareciera imposible rendirse ante la evidencia. Solo cabe relacionar la fuerza desatada del mar con el poder de la bomba atómica. En Corral había unos altos hornos. A más de 8 metros de altura se incrustaron restos de los barcos que se hallaban anclados en la bahía y ramas llegadas de quién sabe dónde.